El fetichismo hace referencia a la atracción sexual hacia objetos inanimados, partes específicas del cuerpo o incluso situaciones que no se consideran propiamente sexuales. Sentir atracción sexual hacia algo atípico puede traer graves consecuencias si el individuo no consigue ayuda profesional o una pareja que acepte y comparta sus inclinaciones. Asimismo, es probable que desarrolle sentimientos de frustración, vergüenza o culpa, caiga en estados depresivos y afecte su autoestima. Sin embargo, lo más preocupante es cuando integran a la fuerza a otras personas en sus prácticas sexuales, cosificándolas y deshumanizándolas. Asesinos en serie como Albert Fish, Ted Bundy, Ed Kemper, Dennis Rader o Jerome Brudos confesaron tener conductas fetichistas que efectivamente los llevaron a matar. El asesino Wolfgang Schmidt estaba tan obsesionado con hacer realidad sus retorcidas fantasías sexuales que cometió una serie de crímenes brutales y repugnantes que a principios de los años 90 horrorizarían a toda Alemania. Poco después del mediodía del martes 24 de octubre de 1989, un par de vecinos del pequeño poblado de Dietz, Brandenburgo, en Alemania Oriental, llamaron a la policía tras presenciar una inquietante escena. Al costado de una vivienda ubicada en un sector residencial, se hallaba el cadáver de una mujer envuelto en una frazada y con el cráneo destrozado. Un testigo afirmó haber visto minutos antes a un hombre alto y atlético cargando el cuerpo. Sin embargo, al ser descubierto, el individuo huyó rápidamente y se adentró en un bosque cercano. La víctima sería identificada como Edeltraud Nixford, de 51 años. Por lo visto se encontraba plantando tulipanes en el jardín de su casa cuando fue sorprendida por el asesino, el cual la arrastró al interior del inmueble, la golpeó en la cabeza con un martillo y la estranguló hasta la muerte con una soga. Entre el jardín y el tendedero, lugar donde aparentemente comenzó el ataque, se halló la marca de una bota enorme sobre el barro, la cual correspondía a una talla 49. Los agentes descubrieron además que las armas homicidas habían sido sacadas de una caja de herramientas que estaba en un pequeño cobertizo en el patio de la propiedad. Al inspeccionar el interior de la vivienda, encontraron varias manchas de sangre y notaron que las cómodas de la habitación principal estaban vacías y había montones de ropa de mujer esparcida por el piso. La primera hipótesis que barajaron los investigadores era que el sospechoso había ingresado a la casa para robar y que al descubrir que no estaba solo, se sintió amenazado y decidió matar a una posible testigo. Sin embargo, existían un par de detalles en torno al caso que resultaban inquietantes. A pesar del desorden, no habían robado ningún objeto de valor desde la vivienda. Al mismo tiempo, los exámenes forenses indicaron que la víctima había sido abusada sexualmente después de morir. El testigo que vio al asesino afirmó que éste se estaba llevando el cadáver al bosque cuando fue descubierto, algo que no parecía tener mucho sentido, pues estaban a plena luz del día y era un riesgo innecesario. La duda que tenía la policía era si el responsable intentaba deshacerse del cuerpo para ocultar su crimen o llevárselo para seguir cometiendo actos de necrofilia. Volker Kelm, jefe de asuntos penales del Departamento de Policía de Potsdam, estaba preocupado por la naturaleza del crimen y comprendió que debían detener al responsable a la brevedad. Y es que si bien había un testigo que vio al sospechoso el día del asesinato, este no fue capaz de describirlo con demasiados detalles.
Solo se sabía que se trataba de un hombre joven, fuerte, de aproximadamente 1,90 m de estatura y que calzaba 49. En los días siguientes, un análisis de la pisada hallada en el jardín reveló que en el momento del ataque, el agresor estaba utilizando botas similares a las usadas por algunas unidades policiales alemanas, como el Ejército Nacional o la Policía Antidisturbios. Tanto la indumentaria policial como militar debía estar inscrita a nombre de su dueño, por lo que si el asesino formaba parte de sus filas, existían altas probabilidades de identificarlo, sobre todo considerando el inusual tamaño de su pie. Sin embargo, la investigación se vio entorpecida debido a que por aquel entonces todo el país había colapsado ante las masivas protestas y manifestaciones de una población disconforme que exigía reformas políticas profundas y la apertura de las fronteras. Casi 2 semanas después del crimen, el 9 de noviembre de 1989, se produciría la caída del Muro de Berlín, un evento que marcaría el inicio de la reunificación entre Alemania Oriental y Occidental. Tras este suceso, varios altos funcionarios de la Alemania Oriental fueron destituidos de sus cargos, lo que de alguna u otra forma afectó a ciertas investigaciones policiales, como el asesinato de Edeltraud Nixford. En marzo de 1990, el esposo de la víctima se quitaría la vida tras ingerir una gran cantidad de pesticida. Había caído en una profunda depresión después de la trágica muerte de su mujer y fue incapaz de superarla. Los investigadores estaban frustrados. Identificar al supuesto soldado o policía que formaba parte de la República Democrática Alemana, que medía 1,90 m y calzaba 49, resultó sencillamente imposible. El 24 de mayo de 1990, las autoridades fueron alertadas del hallazgo de un cadáver a las afueras de un pequeño poblado llamado Fürth, en Brandenburgo. La víctima de 45 años sería identificada como Christiane Jux, una mujer alcohólica que vivía sola en una caravana, en un vertedero ilegal en mitad del bosque. Su cuerpo semidesnudo estaba tendido entre los escombros y presentaba múltiples golpes en la cabeza, aunque los forenses concluyeron que la causa de muerte se debía a que había sido estrangulada con un cable. Otros exámenes corroboraron que el asesino abusó sexualmente de ella post-mortem. El hecho de que el crimen se cometiera en mitad de un basural dificultó en gran medida la identificación de pistas útiles. Resultó imposible distinguir qué elementos podían ayudar a resolver el caso y la investigación se estancó. Casi 2 meses más tarde, el 9 de julio, un par de personas que caminaban cerca de otro vertedero en el poblado de Wust encontraron a una mujer de 58 años gritando entre unos matorrales. Esta afirmaba haber sido atacada por un sujeto de gran envergadura, el cual la apuñaló con una navaja antes de darse a la fuga. Afortunadamente consiguió sobrevivir a las heridas, pero fue incapaz de entregar más detalles sobre su atacante. El 21 de marzo de 1991, cerca de un sendero forestal en la ciudad de Neuendorf, se encontró el cadáver semidesnudo de una mujer de 34 años, identificada como Inge Fischer, la cual había desaparecido una semana antes, el 13 de marzo, tras visitar a una amiga. Fischer fue apuñalada varias veces y recibió una fuerte patada en el rostro antes de morir desangrada. Posteriormente, el asesino abusó sexualmente de su cadáver, le defecó encima y le esparció las heces en la cara y el cuerpo. Además, había otro detalle que llamó poderosamente la atención de los investigadores, y era que la ropa interior hallada en la escena del crimen no pertenecía a la víctima.
De hecho, se encontraron varias revistas pornográficas, catálogos de ropa y más prendas íntimas femeninas semienterradas en los alrededores, incluyendo unas llamativas bragas de color rosa. Era como si aquel sitio fuese una especie de guarida de un depravado sexual. Este último caso se prestó para varias especulaciones entre algunos oficiales, pero no pudieron llegar a una teoría convincente. Sin embargo, tanto el agente Volker Kelm como sus compañeros sospechaban que podía tratarse del mismo sujeto que mató a Edeltraud Nixford en octubre de 1989 y a Krista Najux en mayo de 1990. Y es que a pesar que el perfil de las víctimas era distinto, al igual que las locaciones, el modus operandi y las armas utilizadas, en los 3 casos el asesino había perpetrado actos sexuales con los cadáveres. Aquello puso inmediatamente en alerta al Departamento de Policía de Potsdam, porque si se trataba de un asesino en serie, seguramente volvería a matar. Las autoridades alemanas evitaban difundir este tipo de noticias para no causar temor en la población, pero en vista de que no contaban con ninguna pista que los ayudara a resolver el caso, tomaron la decisión de pedir ayuda a los ciudadanos. La policía entregó miles de folletos alertando de la situación y advirtiendo a las mujeres que no caminaran solas por senderos apartados. Lamentablemente en Brandenburgo existía una pequeña comunidad de familias rusas que no manejaban la lengua alemana, por lo que jamás se enteraron de la presencia de un asesino en los alrededores. A tan solo 2 días del hallazgo del cuerpo de Inge Fischer, una nueva denuncia alertó a la policía. En un bosque ubicado detrás de un hospital en la ciudad de Billitz, un par de soldados encontraron el cadáver de una mujer y un bebé. Tamara Petrovskaya, de 44 años, había salido a realizar unas compras la tarde anterior junto a su hijo de solo 3 meses, pero cuando no regresó a casa, su esposo alertó de inmediato a las autoridades. Tamara estaba semidesnuda, había sido amordazada con unas bragas y estrangulada hasta la muerte con un sostén, para luego ser abusada sexualmente. Curiosamente, las 2 prendas utilizadas en el crimen eran de color rosa y no pertenecían a la víctima. Por otra parte, el cadáver del bebé presentaba varias lesiones, principalmente en el cráneo y los órganos internos. Los médicos forenses llegaron a la conclusión de que el asesino probablemente lo cogió de una de las piernas y lo estrelló con fuerza contra el tronco de un roble cercano, para posteriormente patearlo en el abdomen. Al igual que en la escena del crimen de Inge Fischer, los investigadores hallaron montones de ropa interior femenina, revistas pornográficas e incluso cuchillos dentro de pequeños agujeros o semienterrados en los alrededores. Este último caso resultó ser tan cruel y espeluznante que incluso los mismos investigadores quedaron horrorizados y de forma interna apodaron al asesino como la bestia de Billitz. La policía nuevamente acudió a los medios de comunicación, difundiendo la noticia de que un peligroso criminal rondaba los bosques de Brandenburgo y se ofreció una recompensa de 5.000 marcos alemanes por cualquier dato que ayudara a su identificación. Y si bien se recibieron cientos de llamados por parte de los ciudadanos, ninguna pista condujo a la detención del sospechoso. Durante las semanas siguientes, un total de 48 agentes fueron designados al caso. Las búsquedas en las zonas boscosas de Brandenburgo dieron como resultado el hallazgo de docenas de escondites con ropa interior de mujer y revistas pornográficas, pero a pesar de todos los esfuerzos, dar con el asesino resultó imposible.
El 5 de abril de 1991, dos jovencitas de 12 años, identificadas como Hannah Harder y Hannah Wendland, caminaban por un bosque en el poblado de Sputendorf cuando fueron sorprendidas por un enorme sujeto que salió de entre los matorrales. Si bien consiguió herirlas de gravedad con un cuchillo e intentó secuestrar a una de ellas, ambas se defendieron y pudieron escapar. Tras realizar la denuncia a la policía, las menores describieron al atacante como un hombre joven, de aproximadamente 1,90 m de estatura, musculoso y que llevaba puesto un vestido de mujer, ropa interior femenina y un delantal de cuero. Docenas de agentes acudieron inmediatamente al lugar donde se había registrado el ataque, ya que estaban seguros de que debía tratarse del asesino que estaban buscando, pero los esfuerzos por dar con su paradero fueron inútiles. Desgraciadamente, al día siguiente, otro asesinato sería reportado a las autoridades, esta vez en la localidad de Fichtenwalde, a unos 30 kilómetros de Sputendorf. Talita Bremer, una mujer de 66 años, había sido estrangulada y luego abusada sexualmente al interior de su vivienda. Por lo visto, Bremer había tomado pastillas para dormir y no escuchó cuando el intruso se coló en su habitación. El atacante no robó ningún objeto valioso. De hecho, en la escena se encontraron 3.000 marcos en efectivo. Sin embargo, los cajones de la cómoda estaban abiertos y faltaban blusas, faldas y varias prendas íntimas de la víctima. Esta vez la policía contaba con el testimonio de las dos chicas que fueron agredidas el día anterior y se elaboró un retrato hablado, el cual fue difundido por diversos medios y se enseñó ante las cámaras de televisión en una conferencia de prensa. Este sería descrito como un hombre de 1,90 m de estatura, rubio, fuerte, que calzaba 49 y que rondaba los bosques de Brandenburgo vestido de mujer. También se informó que en al menos 2 de las escenas de los crímenes se encontró ropa interior femenina de color rosa que no pertenecía a las víctimas. A partir de entonces, tanto la población como los periódicos amarillistas lo bautizaron como el Gigante Rosa, debido al gran tamaño del asesino y su supuesta afición por la lencería rosa. La recompensa por cualquier pista que llevara a su detención aumentó a 20.000 marcos alemanes. La noticia desató el pánico en la ciudad y algunas familias decidieron dejar de enviar a sus hijas a la escuela por temor a que se convirtieran en la siguiente víctima. Las mujeres iban acompañadas todo el tiempo y los hombres se organizaron en grupos para recorrer los bosques cercanos en busca del asesino. La policía detuvo e interrogó a varios sospechosos, pero todos resultaron ser inocentes. Fue así como los meses pasaron y no se registró ningún otro crimen, aunque toda la comunidad estaba alerta. El 1 de agosto de 1991, un sujeto identificado como Mike Klein corría por un sendero boscoso en la ciudad de Smrke cuando notó algo extraño entre los árboles. Se trataba de una pequeña tienda de campaña, rodeada de prendas femeninas usadas y revistas pornográficas. Klein, al igual que todos los ciudadanos, estaba al tanto de la presencia de un asesino travestido en la zona, por lo que inmediatamente sospechó que aquel podía ser uno de sus escondites. Regresó rápidamente a casa y le pidió a un amigo que lo acompañara en una camioneta hasta el lugar donde encontró la tienda. Una vez que ambos llegaron al sitio, sorprendieron a un sujeto enorme tendido entre el follaje, masturbándose. Vestía una chaqueta militar, pero bajo ella se podía ver claramente que llevaba una enagua y un par de sostenes de color rosa. Klein estaba seguro
que se trataba del temible gigante rosa del que tanto hablaba la prensa y decidió correr el riesgo de acercarse a él y reprenderlo por masturbarse en mitad del bosque. Este intentó excusarse afirmando que era homosexual y que solo buscaba algo de privacidad, pero Klein insistió en que debía acompañarlo a su camioneta porque lo llevaría de regreso a la ciudad. El hombre mostró una actitud sumisa y subió a la parte posterior del vehículo. Sin embargo, Klein condujo hasta el departamento de policía de Potsdam, en donde fue puesto bajo arresto. El sujeto sería identificado como Wolfgang Smith, un joven de 24 años que trabajaba en una fábrica de acero local, tenía una novia y estaba a punto de convertirse en padre. Si bien no contaba con antecedentes penales, su apariencia coincidía con la descripción proporcionada por las dos chicas que sobrevivieron al ataque ocurrido el 5 de abril de 1991 en Sputendorf. Era rubio, medía 1,90 m de estatura y estaba vestido de mujer. Además calzaba 49 y se pudo probar que años antes había trabajado como policía antidisturbios. Smith se mostró sumamente avergonzado durante el interrogatorio y no tardó en confesar sus crímenes. No estaba orgulloso de ellos, pero tampoco se arrepentía ni sentía lástima por sus víctimas. Lo único que le incomodaba era que su sexualidad y retorcidos fetiches quedaran expuestos al escrutinio público. Wolfgang Werner Smith nació el 5 de octubre de 1966 en el municipio de Lenin, Potsdam, Alemania Oriental. Sus padres, quienes poco después tendrían un segundo hijo, tenían una pésima relación y discutían constantemente por diversos problemas económicos. En la escuela, Schmidt era objeto de burlas por parte de sus compañeros debido a que le costaba relacionarse con los demás. Tenía un carácter cambiante, era extremadamente solitario y se enfadaba con frecuencia. Fue a la edad de 6 años que empezó a mostrar conductas extrañas en casa. Solía colarse en la habitación matrimonial, abrir las cajoneras y acariciar las bragas y los sostenes de su madre. No pasó demasiado tiempo antes que el chico se obsesionara con la ropa interior femenina y comenzara a probársela, pero fue descubierto por sus padres, quienes lo reprendieron duramente. Es posible que a esta edad no comprendiera por qué estaba siendo castigado y le despertara curiosidad. Todo aquello solo sirvió para avivar su interés por la lencería de su madre, la cual continuó sacando a escondidas para ponérsela. Según Wilfried Rush, el psiquiatra que lo entrevistó tras su arresto, Smith buscaba generar un vínculo simbólico con su madre, la cual solía tratarlo con gran frialdad. Al usar su ropa interior no solo intentaba conectar con ella y llenar un vacío emocional, sino que además evidenciaba conflictos internos con su propia identidad de género. Sin embargo, a la edad de 10 años, Schmidt comenzó a realizar otras prácticas todavía más preocupantes que implicaban diversas parafilias. No solo se ponía la ropa interior de su madre para masturbarse, sino que se orinaba, defecaba y vomitaba en ellas, lo cual le producía una enorme gratificación sexual. Aquello no duraría demasiado. Su madre descubrió lo que estaba ocurriendo y decidió guardar todas sus prendas en un armario con llave. Resulta evidente que en este punto lo mejor hubiese sido llevar al chico con un especialista, pero no recibió ningún tipo de orientación o ayuda profesional y sus padres se limitaban a regañarlo y castigarlo. El padre de Smith solía golpearlo con un cinturón cuando lo descubría vistiendo ropa de mujer, pero el chico jamás escarmentó.
Poco tiempo después el hombre abandonaría a su esposa, dejándola sola con sus 2 hijos. Con los años, los deseos sexuales de Smith no hicieron más que intensificarse y comenzó a buscar ropa interior femenina en los tendederos de los vecinos y principalmente en basurales ocultos en bosques cercanos. Era en estos sitios donde recolectaba bragas y sostenes usados para satisfacerse sexualmente, pero poco a poco sus fantasías fueron escalando a niveles peligrosos. Su mayor deseo era contar con una mujer completamente sumisa, con quien realizar actos de coprofilia durante el sexo. Al igual que muchos otros asesinos en serie, sabía que llevar a cabo sus fantasías podía traerle graves problemas. Si bien intentó pasar desapercibido entre sus pares y durante su juventud fue descrito como un chico alegre y tranquilo, se sentía sumamente solo y se emborrachaba con frecuencia. Aún así, a la edad de 18 años, comenzó una relación con una chica de la cual parecía estar enamorado. Una vez que terminó sus estudios secundarios, Smith se sumó a la policía antimotines, en donde en un principio destacó por su excelente condición física e intachable conducta. Sin embargo, al poco tiempo comenzó a mostrar un comportamiento errático. Era impredecible, bebía más de la cuenta, hacía comentarios xenófobos, glorificaba el nazismo, discutía con sus compañeros y cometía todo tipo de hurtos. Cuando el 20 de abril de 1989, Smith realizó una celebración por los 100 años del nacimiento de Adolf Hitler, sus superiores decidieron expulsarlo inmediatamente. El hecho de que lo dieran de baja de la policía antimotines lo sumió en una profunda depresión. En los meses siguientes consiguió un par de empleos esporádicos hasta que finalmente fue contratado en una fábrica de acero. Al mismo tiempo, y a pesar de que tenía una novia, continuaba visitando vertederos en donde buscaba ropa interior usada y revistas pornográficas, las cuales ocultaba en los bosques cercanos para autosatisfacerse. Una de sus prácticas preferidas era ponerse un par de bragas, defecar en ellas y luego voltearlas con los excrementos en sus genitales. El 24 de octubre de 1989, mientras registraba un basural en el pueblo de Dietz, en Brandenburgo, se acercó a una casa y vio un tendedero lleno de ropa de mujer. Ingresó a la vivienda por la puerta posterior y pensó que no había nadie, por lo que se dirigió a la habitación principal y comenzó a registrar los cajones. Sin embargo, al mirar por la ventana, vio a una mujer arreglando el jardín. Su nombre era Edeltraud Nixford. El mismo asesino reconoció ante el psiquiatra que lo entrevistó que sintió un deseo incontenible por someterla y hacer realidad su fantasía, por lo que fue hasta un galpón que había en el patio, cogió un martillo y una soga y sorprendió a la víctima por la espalda. Aunque ésta intentó resistirse, la arrastró hasta el interior del inmueble, en donde la mató a martillazos y la estranguló, para luego abusar de su cadáver. Sin embargo, Smith no estaba satisfecho. Deseaba realizar actos de coprofilia con el cuerpo y lo envolvió en una frazada para llevarlo hasta un bosque cercano, pero mientras lo hacía fue descubierto por uno de los vecinos y tuvo que darse rápidamente a la fuga. No estaba en sus planes matar a nadie aquel día, pero la sensación de control que tuvo sobre su víctima lo excitó. Aún así deseaba haber podido estar por más tiempo con el cadáver. El 24 de mayo de 1990, aparentemente tampoco tenía la intención de cometer un asesinato.
Mientras recorría un basural en busca de ropa interior usada en el poblado de Firth, Kristana Hughes, una mujer que vivía al interior de una caravana, intentó ahuyentarlo. Smith se enfureció y la estranguló con un cable eléctrico que estaba en el lugar para luego abusar del cuerpo. A partir de entonces, no habría vuelta atrás. Todas sus incursiones posteriores en vertederos y bosques eran casi exclusivamente para encontrar nuevas víctimas, incluso a sabiendas de que la policía estaba tras su pista. Iba preparado para matar y llevaba siempre consigo una chaqueta de camuflaje, un par de prismáticos, una soga y un cuchillo. Se vestía de mujer para exacerbar sus fantasías fetichistas y se ponía un delantal de cuero para no mancharse de sangre. Sencillamente no podía detenerse. El juicio contra Wolfgang Smith comenzó el 20 de octubre de 1992 y despertó un enorme interés en toda Alemania. Si bien el acusado cooperó con los agentes durante toda la investigación y reconoció ser el responsable de los ataques, aseguró que no había matado a nadie, pues en sus fantasías todas las mujeres de las cuales abusó estaban vivas. Cuando fue interrogado con respecto al cruel asesinato del hijo de 3 meses de Tamara Petrovskaya, declaró haber escuchado el llanto de un bebé, pero no recordaba haberlo estrellado contra el tronco de un árbol. El psiquiatra Wilfred Rush concluyó que Smith era un sujeto sumamente perturbado, el cual tuvo un desarrollo sexual enfermizo en el que mezclaba elementos fetichistas, coprófilos, travestis y sádicos irreversibles. El 1 de diciembre de 1992, Wolfgang Smith sería encontrado culpable de 6 cargos de asesinato y condenado a reclusión perpetua en un centro psiquiátrico de Brandenburgo an der Havel. Poco después, algunos medios amarillistas filtraron un par de fotografías en donde Smith aparecía caminando por el jardín del hospital vistiendo un bikini. Aunque algunos aseguraron que tenía buena conducta, lo cierto es que varios internos le temían debido a los crímenes que había cometido y su desconcertante apariencia. En 1997 sería entrevistado por un canal alemán, en donde se le pudo ver maquillado, vestido de mujer, con zapatos de tacón y al interior de una celda decorada con muñecas, peluches y fotografías de hombres semidesnudos. Smith declararía ante uno de los periodistas que se percibía a sí mismo como una mujer y que solo tras estar bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico comprendió que sus víctimas realmente habían muerto y que él era el responsable. En el año 2001, un tribunal aceptó su petición para ser tratado como mujer y cambió su nombre a Beat Smith. En el 2009 accedió a un tratamiento hormonal para cambio de género y en el 2010 dio una entrevista al medio Bild en la cual aseguró: "Mi mayor orgullo ahora mismo son mis pechos. Tengo copa A, ya me crecerán un poco. Mi barba ha dejado de crecer, lo único que me falta es el cambio de sexo. Los otros reclusos son desagradables conmigo. Me dicen que tengo el culo gordo y eso duele. Lloro mucho todos los días, pero eso me ayuda. Me siento más femenina por dentro. No recibo visitas. Mi padre estuvo conmigo por última vez en 1995 y prometió volver. Estoy decepcionado de mi familia. Otros pacientes también han hecho cosas malas, pero sus familias siempre están con ellos. Culpo a mi madre por no haber intentado nunca ayudarme".
A pesar que insistió en ser sometido a una operación de reasignación de sexo para completar su proceso de transición, su solicitud fue rechazada. Poco después de la entrevista, en septiembre del 2010, varios portales afirmaron que Smith había abusado sexualmente de otro paciente transgénero, identificado como Yasmine. La víctima, quien intentó quitarse la vida tragando 2 hojas de afeitar, aseguró que Smith llevaba meses abusando de él y que lo había presionado para suicidarse. En el año 2013, hubo reportes que afirmaron que Smith fue visto comiendo al interior de un restaurante de comida rápida cercano al centro psiquiátrico de Brandenburgo y comprando cigarrillos en una bencinera. La noticia causó gran indignación en toda Alemania y diversos sectores manifestaron su preocupación con respecto a las libertades que se le estaban otorgando a pesar de la gravedad de sus crímenes. Si bien las autoridades negaron públicamente que esto hubiese ocurrido, lo cierto es que después de pasar más de 30 años encerrado en un psiquiátrico, Smith podría acceder a ciertos beneficios, incluyendo salidas vigiladas en la zona. Hacer un análisis de los crímenes cometidos por Wolfgang Smith y sus motivaciones resulta extremadamente complejo debido a que intervienen demasiados factores como para ubicarlo en una categoría criminal específica. Se podría interpretar que al vestirse con la ropa interior de su madre, intentaba generar un vínculo simbólico con ella, pero lo cierto es que posteriormente comenzó a usar ropa usada desde los vertederos, lo que estaría ligado a la figura femenina en general. A pesar de percibirse a sí mismo como una mujer, eran justamente ellas las que representaban un objeto sexual apetecible dentro de sus fantasías. Asesinarlas, abusar de sus cadáveres y robarles la ropa interior para masturbarse con ella, vomitarla, orinarla y defecarla, era otra forma de denigrar a las víctimas y controlarlas incluso después de muertas. Daba lo mismo su edad, características físicas o estrato social. La única condición era que fueran mujeres. El asesinato del bebé de Tamara Petrovskaya no formaba parte de ninguna fantasía. Simplemente se deshizo de él porque le estorbaba en el momento del crimen y ni siquiera recordaba haberlo matado. Aquello deja en evidencia una brutalidad y falta de empatía verdaderamente horrorosa. Si bien él mismo aseguró que no podía controlarse y la escalada de violencia en sus ataques resultó evidente, lo cierto es que supo mantener las apariencias con su círculo más cercano. Estuvo 4 años en la policía antidisturbios, tenía una novia, iba a convertirse en padre y posteriormente consiguió un empleo en donde muchos lo describieron como un sujeto normal. La capacidad de mantener esta doble vida, al menos hasta cierto punto, delata además una personalidad psicopática. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen